serie del Evangelio de Juan y vamos a recordar rápidamente lo que estuvimos viendo el domingo pasado. El domingo pasado, en el versículo 15 del capítulo 6 de Juan, nos encontramos con una situación bastante incómoda para el Señor Jesús, porque después de alimentar a más de 5,000 personas, milagrosamente, la gente quiere a la fuerza hacerlo rey, proclamarlo rey. Y la intención que había en los corazones de estas personas era porque ellos estaban de una perspectiva del Mesías como una persona que iba a acabar con el sufrimiento de los judíos e iba a liberarlos de la opresión de los romanos. Y al ver que Jesús estaba haciendo un milagro y estaba alimentándolos literalmente con panes y peces, las personas vieron esa coincidencia de Jesús está dándonos de comer, eso es lo que estábamos buscando, este es el Mesías, hagámoslo rey, ¿no? Pero veíamos, hermanos, que la implicación del corazón de estas personas que le seguían, después del capítulo 5, cuando el apóstol Juan nos lleva a ver dos ejemplos de personas que Dios hizo milagro allí de sanidad, y uno de ellos Keren y toda su familia. Ahora en contraste, en el capítulo 6 podemos ver que más de 5,000 personas seguían a Jesús, pero su corazón no demostraba una fe verdadera, no demostraba una fe genuina. Y el Señor va a encontrarse con ellos, hermanos, en el versículo 16, a lo que vamos a ver hoy, al versículo 29, y va a ver, el apóstol Juan nos va a dar, hermanos, cuáles son las características de los que son verdaderos creyentes, que tienen una fe genuina, verdadera, y de los que no lo son. Antes de eso, hermanos, yo quiero enlistar y quiero ver la narrativa del Nuevo Testamento, quiero que lo vean conmigo. No tengo tiempo para decirles las citas, si quieren al final se las puedo dar cara a cara, pero estas narrativas ustedes las pueden encontrar en el Nuevo Testamento acerca de los que parecen ser verdaderos cristianos, pero no lo son. Y es algo muy interesante porque recuerdo, había leído, que en el lugar de Hawái, hermanos, hay una pequeña isla. Ya ven que los nombres hawaianos tienen nombres extraños, Aoh. Y cuando estaban descubriendo ciertas personas que iban viajando en barcos en un tiempo atrás, en una montaña observaron que a lo lejos se miraba un resplandor como si fueran diamantes en una montaña. Entonces, cuando llegaron allí, fueron a explorar ese lugar para ver si lo que esa vislumbre o esa luz que había allí eran diamantes genuinos. Y ellos pensaron, bueno, acabamos de encontrar la olla de oro, ¿no? Encontramos aquí riqueza. Y después de un análisis cercano a esos diamantes o a esos cristales que había allí, se dieron cuenta que no tenía ningún valor. Y eso es lo que sucede muchas de las veces cuando uno expresa una fe, pero es probada, y cuando uno se acerca, y eso es lo que más evidencia, cuando uno convive con una persona que dice ser cristiano y no demuestra un carácter cristiano, hay algo distinto allí, algo que no se comprueba verazmente. El Nuevo Testamento, hermanos, lo describe como cizaña en medio del trigo. Los creyentes falsos, el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 13, lo describe como cizañas en medio del trigo, peces malos que deben echarse, cabras condenadas al castigo eterno, los que se quedan afuera cuando el padre de familia cierra la puerta, Lucas 13, vírgenes insensatas que se quedan fuera de la fiesta, ¿recuerdan esa parábola? Y siervos inútiles que entierran la riqueza de su Señor. Son apóstatas que a la larga abandonan la comunidad de creyentes. Primera de Juan 2:19, que por un momento dijeron que eran cristianos y de repente los vemos retroceder. Y Juan dice que ellos nunca fueron salvados, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Y al salir ellos demuestran que no eran de nosotros. Estas personas manifestarán su corazón malo e incrédulo porque abandonan al Dios vivo. No es que estuvieron con Él, sino que su corazón siempre estuvo en tinieblas. Continuarán pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad.
y caerán de la verdad a la destrucción eterna. Hebreos 10, versículo 39. Aunque puedan pensar, que van de camino al cielo, y esto es interesante, en realidad van por el camino ancho que lleva al infierno. No hay algo más atroz, hermanos, para una persona que pensar esa misma persona, creer que esa misma persona es un verdadero creyente y no lo es. Yo digo que eso es la peor mentira de una persona en el mundo. Creer que eres cristiano, creer que has sido salvado, pero no lo eres. Y eso suplanta varias situaciones difíciles y impresionantes para esa persona, porque una persona que cree no estar enferma no va a buscar salud, no va a buscar recuperarse. ¿Me explico? Una persona que no cree estar perdida, no cree la necesidad de ser encontrada. Una persona que está creyendo que ha sido salvada por la gracia soberana de Dios, no va a buscar arrepentirse y venir a fe y arrepentimiento al Señor porque esa persona cree que ella ha sido salvada, hermano. Pero Juan, el apóstol, en lo que vamos a leer ahorita, en lo que vamos a ver, nos da una clave, una característica bastante importante del corazón del verdadero creyente al experimentar la gloria de Jesucristo. Oremos. Padre Santo, esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos en este lugar que tú nos has permitido, Padre, a ti la gloria y la alabanza. Espíritu de Dios, pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra germine, Señor, como una semilla en un buen campo y produzca mucho fruto. Y así como oramos que tú des fruto, Señor, en los corazones donde no hay fruto y des vida, Señor, en los corazones donde no hay vida para tu gloria en Cristo. Amén. Después, hermanos, de que el Señor Jesús va y se esconde o se aleja del alboroto que los judíos al ver que Jesús les da de comer, Él se esconde y lo veíamos la semana pasada, en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15, que el Señor se esconde y se va porque lo querían hacer rey a la fuerza. Y sabemos por qué, y lo explicábamos el domingo pasado. Y la razón era porque los que estaban allí no estaban buscando al Señor por quién era Él, sino por lo que Él ofrecía. En otras palabras, ellos están buscando llenar sus barrigas en vez de buscar y llenar su corazón. Ellos no alcanzan a ver quién es Jesús. Ellos no alcanzan a ver y a experimentar que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Así como Nicodemo fue. Y interesantemente también, hermanos, los discípulos también están pasando por ese proceso. Ellos todavía no están entendiendo todo lo que está pasando. Es mucho que digerir. Sin embargo, ellos forman parte de un grupo especial de los cuales el Señor va progresivamente dando gracia para que ellos vayan entendiendo. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando el Señor Jesús se esconde, Él se queda solo, estando en el monte, versículo 15, versículo 16, dice, al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Quiero que noten eso. Juan está preparando el contexto. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vinieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Este segmento, hermanos, lo que acabamos de leer, presenta lo que Juan está queriendo dar a entender a los lectores. Y quiero que noten lo que está sucediendo. Quiero que conectemos lo que vimos la semana antepasada con lo que vamos a ver hoy. El Señor Jesús rechaza la adoración que los judíos están dándole y rechaza el coronarse a la fuerza como rey, porque, ya lo había explicado, porque el corazón de ellos estaba desubicado. Ellos estaban buscando cosas, beneficios de Dios y no estaban dispuestos a adorar. Y al final de la predicación, si ustedes la quieren ver, está en YouTube, pudimos ver el contraste, la iglesia de Dios adora a Dios en Apocalipsis capítulo 5,
y cómo ellos adoran a Jesús. Y ustedes pueden ver que hay dos objetivos muy diferentes de la adoración de la iglesia verdadera hacia Jesús y de los que no tienen una fe verdadera. La iglesia verdadera adora a Jesús por quien es Él y por lo que ha hecho por ellos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 5. Digno eres, decía Juan, porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado. Y tú nos compraste y nos hiciste reyes y sacerdotes para el Señor. Y la adoración de ellos que están aquí es porque su hambre había sido saciada. Danos más. No me importa quién eres, lo único que me importa es que ya no tengo hambre. Entonces, en el versículo 16, hermanos, el Señor está escondido, llega la noche y comienza a llegar una tormenta, el viento, el mar, el lago, porque es un lago, se empieza a embravecer, hermanos, y los discípulos se suben a la barca donde habían llegado, pero también el Señor Jesús es evidente y la gente sabe, después lo vemos, que Jesús no regresa con ellos. Y el Señor está oculto en el monte, llega la noche, los discípulos suben a la barca y comienzan a regresar a caminar en el agua, perdón, en el barco, perdón, y quieren ir a Capernaum. Pero el Señor no va con ellos. El Señor todavía está oculto y de repente, hermanos, entre la noche, imagínense esa escena, obviamente no había luz y probablemente la poca luz que pueda haber puede ser por pequeños relámpagos que puedan salir en milisegundos. ¿Ha estado usted en el mar o en las playas? Cuando llueve, me ha tocado estar ahí, hermanos, por la gracia de Dios, se ve impresionante cómo parece un abismo, ¿no? Negro, oscuro, y de repente hay flashazos de los rayos. Entonces los discípulos, hermanos, ya habían avanzado cerca de 5 kilómetros. Distancia que el Señor Jesús también ya había avanzado, y de hecho yo creo que les iba ganando el tiempo, porque mientras ellos ya habían salido, el Señor ya iba adelantado y se lo encuentran, hermanos, nada más y nada menos que caminando sobre el agua. Es aquí donde Juan nos revela la quinta ocasión donde hay un milagro del Señor Jesús. Es el quinto milagro, pero interesantemente no solamente es el 5, porque también podemos ver, y en los otros evangelios, ahorita me voy a apoyar en Marcos, que cuando el Señor Jesús sube a la barca, ¿qué pasa? Se detiene la tormenta, milagrosamente. Y los discípulos se quedan viendo, ¿quién eres tú? ¿No? Y el Señor Jesús, hermanos, se encuentra con ellos, pero quiero que nos metamos a los zapatos de los discípulos. Es noche, hay una tormenta, no se ve mucho, pero a lo lejos y se va acercando una persona que parece un fantasma, que parece algo que no es normal y no es natural, viene caminando hacia nosotros. Imagínese esa escena, hermanos. Usted gritaría de miedo, porque yo me lo imagino y yo también haría lo mismo. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es eso que está allí? ¿No le ha pasado, hermanos, que está solo en su casa y de repente escucha un ruido, que se cae algo? Y de rojo voltea y ves una persona ahí parada y nada, y ya volteas bien y es el suéter que dejaste colgando. El ser humano es muy rápido, hermanos, para asustarnos. Y los discípulos alcanzan a ver eso y tienen miedo. Y pues no es para más, hermanos, claro, da miedo. Y en esta narración de Juan, Juan solamente da la evidencia que Jesús camina en el agua, pero los demás evangelios narran un poquito más del encuentro. ¿Sí recuerdan cuando Pedro dice, cuando el Señor Jesús se encuentra, les dice, soy yo, no tengan miedo? Y Pedro contesta, Señor, si tú eres, manda que yo vaya también. Y el Señor que le contesta, ven. Y comienza a caminar en el agua. Hermanos, imagínense eso. Pedro, ya ven, hermanos, él es más impetuoso que los demás, él está desesperado por saber y vivir lo que él también está haciendo, el Señor Jesús, y de repente comienza a hundirse porque se entera de que no es normal lo que está haciendo y el viento y las aguas se agolpan y comienza a hundirse y el Señor lo saca de allí. ¿Por qué dudaste, Pedro? Le dice. Así que en Juan solamente dice esto porque Juan tiene un pensamiento claro, él quiere presentar todo esto para lo que va a decir el Señor Jesús más adelante. Todo esto forma parte de una plataforma donde el Señor Jesús va a hablar acerca de su divinidad, de por qué está aquí en el mundo en este momento
y por qué vino. Y específicamente va a hablar del pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Pero todo esto prepara esa predicación que él va a hacer. Así que les dice, yo soy, no tengan miedo. Y en ese momento, que Juan no lo describe, pero Marcos sí, ellos, Juan se cae, el Señor lo regresa, entran a la barca, llegan a la playa, llegan al lugar y se asombran de quién es este hombre. Y dicen, realmente tú eres el Hijo de Dios. Marcos lo dice. Y ahorita vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 52. Si ustedes lo tienen ahí, pueden guardarlo porque eso es clave de lo que vamos a ver ahorita. Pero continuando en el versículo 21, dice, entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iba. Al día siguiente, ya amaneciendo, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había. La multitud que seguía a Jesús después de haber sido alimentado cerca del monte, se da cuenta que los discípulos se van, pero nunca ven a Jesús entrar a la barca y se preguntan dónde está Jesús. De hecho, ellos se quedan allí para esperar dónde está Jesús y los discípulos se van. Más que ellos se dan cuenta que nada más había una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Versículo 23. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si notan el contexto, si notan lo que está sucediendo, ayer Jesús no dio de comer, sus discípulos ya no están, la barca donde venía Jesús está aquí, el Señor Jesús no lo encontramos, ¿qué está pasando? Y lo más obvio era regresar de donde habían venido. Así que se vuelven otra vez desde Tiberias a Capernaum a buscar al Señor Jesús. Versículo 25. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿cuándo llegaste acá? Esa pregunta, hermanos, tiene un propósito muy sucio, muy pecaminoso. Y recordemos de lo que estamos hablando. Esta mañana estamos predicando bajo el título La característica de los verdaderos y los falsos cristianos. Detrás de esta pregunta, Rabí, ¿dónde te habías metido? ¿Dónde llegaste? ¿Cuándo llegaste? Y es interesante porque ellos habían calculado que el Señor Jesús no había salido como había llegado. Él llegó en barca y se fue caminando sobre el mar. Y quiero que noten también que el Señor Jesús no declara lo que hizo. Si notan ahí, Él no va a explicar, no, pues que fíjense que en la noche vine caminando en el agua, porque el Señor Jesús no quería que se alborotaran una vez más por sus milagros. Qué maravilloso es nuestro Jesús, ¿no? Que él tenía absolutamente todo para llevarse el crédito siempre, pero a Él no le está interesando eso porque tiene un propósito más profundo. Y le preguntan, ¿cuándo llegaste hasta acá? Jesús le respondió, en vez de dar explicaciones, él dice, en verdad les digo, la 960, de cierto, que ya lo hemos explicado, que quiere decir amén, amén. Lo que te voy a decir es 100% verdad, que ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Hermanos, esta declaración, yo quiero que noten el carácter de Dios, de nuestro Señor Jesús, allí. Estas personas van y buscan al Señor Jesús y el Señor Jesús desnuda por completo sus intenciones y no las suaviza y no quiere caerles bien. Él va directo al corazón. Hermanos, el Señor Jesús, como ya lo había dicho atrás, no está desperdiciando tiempo. Él está cumpliendo su misión a la perfección y va a enseñar a través de esta circunstancia a más de 5,000 personas. Así que el Señor Jesús va directo y tajantemente y desnuda las intenciones de estas personas y les dice, ustedes me están siguiendo a mí y me buscan no porque hayan visto señales. Y esta declaración a lo que el Señor Jesús quiere dar a entender es que
Ustedes están siguiéndome no porque ustedes entiendan, reflexionen y hayan aceptado que yo soy el verdadero Mesías. Esa no es la intención del por qué ustedes están buscándome. Así como en contraste con la mujer samaritana que ya habíamos visto anteriormente, cuando ella se entera de la vida que en ese momento Jesús está dándole a conocer que ella tenía, ella dice, tú eres el Cristo, porque tú sabes lo que yo he vivido, y va y deja la tinaja y entra a Samaria y les dice, aquí está el Mesías. Bueno, ellos no alcanzan a dimensionar, hermanos, y no se trata de inteligencia, y no se trata de que son pocas personas, no, son personas que saben la ley mosaica, que saben quién es Yahweh, y son más de 1000 personas y no alcanzan a ver. Hermanos, yo me he preguntado, y obviamente la palabra de Dios nos da respuesta, ¿cómo es posible que el mundo no pueda ver la hermosura y la gloria de Cristo? ¿Cómo es que no la ven? ¿Cómo es que no la entienden? ¿Cómo es que puede haber tanta ceguera en el mundo y de personas que pueden llegar a venir a la iglesia todos los domingos y aún así no entienden, no ven la gloria del Señor y viven ciegos? Y a veces es desesperante para uno, no sé si les ha pasado, que a veces quisiera uno vertirse a los demás y pasarle algo como pequeña vista, lo que yo alcanzo a ver, al menos velo tú también, como si fuera algo que pudiéramos regalarle, hermanos. Por eso también muchas personas malamente en Cristo han tratado de persuadir a las personas bautizándolos como, vengan, levanten la mano y confiesen, y hermanos, la salvación es del Señor y eso no se puede provocar. El Señor lo hace soberanamente en el corazón del que quiere hacerlo, pero es impresionante ver que el mundo está ciego, el mundo está en bancarrota y no saben, no alcanzan a verlo, y es muy doloroso para los que vemos la gloria de Cristo y cómo ellos están entregados a la oscuridad. Y el Señor les dice, ustedes están aquí no porque no alcanzan a ver que yo soy el Mesías. Ustedes están aquí porque quieren saciar sus vientres. Esto fue duro. Esta declaración es, hermanos, cuando alguien tiene intenciones malas y trata de disfrazarlas con buenas, y alguien muy sagaz lo evidencia públicamente, es muy vergonzoso. Y la primera reacción de esa persona es vergüenza, pero lo que sigue es molestia. ¿Por qué te atreves tú no eres mejor que yo? Bueno, eso es lo que va a pasar después. Incluso los discípulos del Señor. Trabajen, versículo 27, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Esta declaración, hermanos, también es impresionante, aunque ellos no alcanzan a entenderlo. Pero lo primero que pudieran entender ellos es que, Señor Jesús, nos estás diciendo que somos unos glotones flojos. Bueno, esa es la realidad, sí. ¿Qué es más fácil, hermanos, ir a trabajar 12 horas o ir con alguien que puede pagarte todo? Obvio, es obvio. Y el Señor les dice, trabajen, pero Él no se refiere al trabajo físico, Él está hablando de un trabajo espiritual que las personas deben hacer, no para conseguir alimento físico, sino alimento espiritual. Versículo 27, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Ahora, va él introduciendo esta declaración y específicamente aquí, y después en el 28 empiezan a cuestionarlo al Señor, y esto va a presentar, como les decía ahorita, las bases de lo que el Señor va a declarar después en el capítulo 6, de quién es Él. Así que Él les dice, trabajen con eficacia para que produzcan en su trabajo resultados eficaces, que son, que yo mismo les voy a dar. Entonces, ¿de qué estás hablando, Jesús? No estoy entendiendo muy bien.
Versículo 27, la segunda parte dice, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El Señor Jesús, desde luego, hermano, no está hablando de un sentido físico, literal, de alimento. Él está hablando acerca de la actitud de una persona que es correcta al buscar el rostro de Dios en Cristo Jesús. Hermano, y esto sucede de una manera impresionante. El mayor milagro que sucede para los hombres y las mujeres en el mundo, en toda la humanidad, no es volver de la vida a Lázaro, no es caminar sobre el mar, aunque ha sido glorioso, no es muchas cosas que Jesús hizo estando aquí. El mayor milagro es que tú, siendo ciego, el Señor te haya dado vida y vista para que lo veas. Eso es lo más milagroso e impresionante que Dios hace en las vidas de las personas. Los salva, los regenera, los justifica, los glorifica para Él. Y si detalladamente te pones a ver, hermano, no fue gratis, tuvo un precio, tuvo una aflicción, fue una entrega total del más hermoso regalo que se nos pudo haber dado. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Así que el Señor hace una apertura inicial porque la salvación no es un trabajo en equipo, de que Dios da el primer paso y tú das el... No, la salvación es unilateral. Dios toma la iniciativa en la eternidad pasada de elegir a su pueblo y redimirlo para sí. Y en el tiempo preciso que Dios ha marcado, trae a los que Él ha elegido, como dice Pablo en Romanos 8. Que Él ha elegido a su pueblo, los ha llamado, los ha santificado y en el momento indicado Él los atrae a Él para salvarlos. Muchas de las veces la gente dice y lee Apocalipsis, ¿no? Aquí estoy a la puerta y llamo, y si tú quieres abre la puerta y Dios va a entrar, hermanos, en la salvación, aunque Apocalipsis no está hablando de salvación, está hablando de santificación y renovación de la fe para cristianos. La salvación no es así, la salvación es, podemos verlo como un equipo SWAT de policías. Y el Señor llega y tumba la puerta mientras tú estás atado y amordazado y sufriendo en hambre, en pestes por tu pecado. Y el Señor llega y derrumba toda tu esclavitud, derrumba tu incredulidad, derrumba tus cadenas y te hace libre. La gente obviamente no va a pedirle al Señor, sálvame, porque ellos no saben, están ciegos. Pero cuando el Espíritu de Dios quiebra nuestra incredulidad, ellos empiezan a buscar. ¿Recuerdan en el sermón que titulamos El Salvador que busca y encuentra, cuando el Señor Jesús comienza a buscar a sus discípulos? ¿Qué es lo que dice el hermano de Simón? Hemos encontrado al Mesías. Me acuerdo de Timothy Keller que decía, nadie puede buscar a Dios sin que Dios lo haya buscado primero. Y esa es la realidad. Fuimos ovejas perdidas en manos del redil, y Él dejó a las 99 y fue a encontrarnos. Fue a buscarnos. No tenía que hacerlo. Él no nos debe nada. Él no tenía un compromiso con nosotros, no, hermano. Nosotros le debemos todo a Él. Y aún así fue, nos encontró, nos cargó en sus hombros, nos curó y nos regresó al redil por pura gracia. Así que el Señor les está diciendo la obligación que cada persona tiene, que buscar al Señor, arrepentirse y creer. Eso es lo que predicamos, hermanos. Predicamos el arrepentimiento. Ese es el mensaje. Tú te tienes que arrepentir, tú te tienes que acercar en fe al Señor y Él tendrá misericordia de ti. Y la introducción de este cuello de botella, cuando llega, tienen que hacer las obras para vida eterna, el cual es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En la última parte, esta declaración es impresionante. La parte de que Él ha sido marcado por su sello, no sé si ustedes han leído el libro profético de Ageo, pero en algún momento, en mucho contexto, el Señor habla a Salatiel, quien es un representante del gobierno de Jerusalén en ese entonces, mientras están reconstruyendo otra vez el templo después de regresar de Babilonia, y hay mucha pobreza, hay mucha destrucción, y después de que el Señor les enseña a cambiar sus prioridades, que Dios es primero y no yo, el Señor le dice a Salatiel, le dice al gobernador,
mía es la plata, mío es el oro, la gloria de esta va a ser superior. ¿Por qué? Porque Cristo iba a venir. Y le dice, yo te voy a tomar a ti como anillo de mi dedo. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la misma declaración. Dios ha marcado con su sello al Hijo. Y esta intención tiene que ver con que en los antiguos culturas, la autoridad que se podía ver era del rey cuando con su anillo marcaba ciertos documentos importantes. Cuando había una representación, cuando había un símbolo de el rey, del gobernador. Y lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en esta declaración es que Él tiene absoluta autoridad, absoluto gobierno, absoluto poder y dominio para hacer lo que Él puede hacer y para hacer lo que Él quiere hacer. O sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, es una bomba, una vez más, para los judíos. Pero ellos están atónitos. De hecho, ni siquiera los discípulos están entendiendo qué está pasando aquí. Él está diciendo, trabajen por las cosas eternas que yo les voy a explicar y yo les voy a dar, porque yo tengo toda autoridad y todo poder. Versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Los judíos le preguntan al Señor Jesús, ok, estás hablando de hacer algo, ok, ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, versículo 29, y hasta aquí vamos a quedarnos, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Ahora, esto se va cerrando como un anillo todo lo que estamos diciendo, aunque apenas va a aperturar todo lo que va a hablar acerca de la divinidad y el carácter de Dios en Cristo, porque Él es Dios. Pero esta frase que al final dice, ¿cuál es la obra? Y Él da la respuesta, que crean. Y quiero que vean esto, porque la pregunta es, ¿cuál es la obra de Dios? Y la respuesta es, la obra de Dios es que ustedes crean, porque sabemos que la fe viene del Espíritu Santo. La fe es un regalo que Dios da, Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvados por la gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y el Señor, hermano, responde que esta obra Dios la comienza en el corazón de las personas para que ellos crean, pero ellos tienen que ejercer esa confianza. Ellos deben de creer. Y lo dice enfáticamente porque el problema de estos judíos que están siguiendo a Jesús es ese. Ellos no tienen una fe genuina. Ellos no alcanzan a ver quién es este hombre que ayer nos dio de comer. Y quiero que vean este contraste, hermanos. Hay dos características que podemos ver aquí de los verdaderos cristianos, de los verdaderos discípulos y de los que aparentan ser verdaderos creyentes, pero no lo son. Y la primera de ellas es que ellos, hermanos, no alcanzan a ver que Jesús es Dios, que Él es el Mesías verdadero, porque su fe está puesta en lo que ven, está puesta en lo que Jesús ofrece. No en su persona, no en lo que Él está diciendo, no en quién es Él. Él es el Dios soberano, eterno, que creó todas las cosas desde la eternidad pasada. Es el arquitecto, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder todo el tiempo. Él es. Y ellos no lo alcanzan a ver, no lo alcanzan a rumiar, no lo alcanzan a reflexionar. Ellos son incrédulos, ellos no entienden. Ellos solamente están allí porque quieren beneficiarse de lo que el Señor da. Pero la otra comparativa, hermanos, de los verdaderos discípulos del Señor, vamos a regresar un poquito atrás en nuestra narrativa, en el versículo 20. Quiero que noten aquí algo que podemos pasar desapercibido. Pero Él les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca y la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Este encuentro, hermanos, ellos entienden, saben que es el Señor Jesús y tienen un encuentro con Él, hermanos. Y quiero que vayan por favor a Marcos capítulo 6 también, versículo 52. Marcos nos deja ver un poquito más la escena, más amplia. Versículo 52 es lo mismo, lo voy a leer desde el 50, dice, porque todos lo vieron, hablando de los discípulos, cuando iba caminando, y se turbaron. Pero enseguida, Marcos 6, 50, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman.
Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Ahí está el segundo milagro después de caminar en el agua. Sería como el milagro 6, si vamos llevando la cuenta. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Quiero que noten esa apertura de escena que Juan no nos deja ver o que no vemos, pero Marcos lo hace. El Señor va caminando, tienen miedo, el Señor Jesús les dice, tengan ánimo, no se asusten, soy yo. Y ellos lo invitan a que pase a la barca, el Señor entra a la barca, se calma todo y ellos se quedan, hermanos, anonadados. Versículo 52, que esta es la declaración, porque no habían entendido lo que los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué está pasando aquí? Cuando el Señor Jesús hace el milagro de los panes, ni siquiera también los discípulos estaban entendiendo qué es lo que está sucediendo. No tan solo por el milagro, sino por la reacción de Jesús. Señor, si tú eres el Mesías, deja que te coronen de una vez. ¿Por qué te vas? Cuando ellos ya regresan y Jesús no está y se lo encuentran y entra a la barca, ellos alcanzan a ver, versículo 51, estaban asombrados en gran manera. Y la intención, hermanos, que quiero que vean aquí es que ellos tienen una manera diferente de ver a Jesús en comparación a las otras personas. Los discípulos, hermanos, realmente a pesar de que no estaban enterados totalmente de la obra de Jesús, ni siquiera también de lo que él hacía, porque había mucha ignorancia, aún ellos estaban teniendo una actitud distinta a los demás. Ellos estaban asombrados de que este es el Hijo de Dios y tenían temor de hecho, adoraron, se cayeron al piso y adoraron a Jesús diciendo realmente este es el Hijo de Dios. Y hermanos, hay varios momentos donde los discípulos reaccionan así. Mateo también lo menciona, cuando encuentran al Mesías y el Señor se topa con Pedro y después de que Pedro viene renegando que no habían pescado nada, el Señor les dice, echa las redes al lado y después ya no pueden sacar los peces, que son demasiados. ¿Recuerdan la escena? Y después de que llaman a otros barcos, Pedro sale al encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se tira al piso. ¿Y qué dice? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¡Wow! ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Como si los discípulos, oye, yo como con él, duermo cerca de él, pero cuando sé estas cosas, no sé ni dónde ni qué pensar de él. ¿Quién es este hombre? Los discípulos, hermanos, progresivamente iban conociendo a Dios en el rostro de Jesús y se quedaron con él a momentos antes del final con una actitud muy distinta a las personas que estaban allí porque el Señor les da. Los discípulos no estaban allí por eso. Los discípulos estaban allí porque el Señor los había elegido y porque en algún momento, hermanos, progresivamente el Señor fue abriendo el entendimiento de ellos. Y todavía hay un momento, hermanos, impresionante, cuando Jesús resucita y van de camino dos de los discípulos por Emaús, recuerdan esa escena, y el Señor Jesús se aparece y comienza a preguntarles, ¿de qué vienen hablando? Son discípulos del Señor. Las Marías ya se habían encontrado con Jesús resucitado. Y los que van de camino de Emaús son parte de los discípulos del Señor, nada más que nos dicen quiénes son. Y el Señor se encuentra con ellos. ¿De qué vienen hablando? Pues de Jesús, de que este hombre poderoso, que lo mataron, y ahora dicen que resucitó. Y el Señor, la declaración de los evangelios dice que el Señor les abrió el entendimiento cuando estaban cenando. Quédate, Señor, ya es tarde, está anocheciendo. Se quedaron, comenzaron a cenar y se les fue abierto. El Señor les abrió el entendimiento. Hermanos, no puedes tú jamás entender a Dios si Él no te abre el entendimiento para que lo veas. En ese momento el Señor abrió el entendimiento de los discípulos y vieron es Jesús y se desapareció. Se sumó.
Qué glorioso, hermanos, es para los discípulos del Señor contemplar a nuestro hermoso Jesús. Se nos ha dado esa gracia de saber que Él es el Mesías verdadero y de adorarle y amarle, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Él es el Dios soberano. Él merece toda gloria y toda alabanza por quién es Él. Él es santo, santo, santo. Él es digno. Y eso no puede ser entendido a menos que el Espíritu de Dios haga una transformación en tu vida. Puedes, hermano, yo he estudiado la palabra de Dios por muchos años, he estado en seminarios bíblicos, me he ido a vivir a seminarios, y yo he visto, hermanos, que usted puede ir a un seminario y estudiar muchos años teología y no vivir en una vida transformada. Recuerdo que el hermano John Piper decía cómo es que personas que viven en doctorados en teología, en licenciaturas de teología, estudiando la Biblia más de 40 horas a la semana y engañan a sus esposas. Y él lo dice, está fácil, y grita, es porque ellos no conocen a Dios. Hermano, hermana, no quiero que entendamos que al abrir nuestras Biblias y aprendernos un salmo de memoria, eso va a abrir nuestra mente para entender quién es el Señor. No, hermano. Claro, eso ayuda para los que son salvos. Pero leer la Biblia y saberla de memoria no te va a dar la iluminación. Y quiero que lo entendamos bien. Si el Señor no ha hecho una obra previa. ¿Sí me explico? El diablo sabe Biblia, hermano. Los demonios saben Biblia. Cuando Satanás estuvo con el Señor en el desierto, le recitaba la Biblia. Satanás. Obviamente sacada de contexto, pero él sabe Biblia. Y los demonios también. Cuando se encuentran en Marcos y el Señor va de camino y salen endemoniados y los demonios le dicen al Señor, yo sé quién eres tú, Jesús, eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben Biblia, saben cuál es el fin de la historia, pero ellos van a ir al infierno, hermano. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un encuentro donde el Señor te hace nacer de nuevo. Y entonces todo lo demás tendrá sentido. Todo lo demás tendrá sentido. Esa es la realidad, hermanos. La gente buscaba al Señor porque tengo hambre, Señor, ya amaneció y no nos has dado de almorzar. Y el Señor les dice, no va a haber más esto. Ustedes están aquí porque quieren ser alimentados, pero no alcanzan a ver quién soy. Y los discípulos, hermanos, momentos antes entra a la barca él y se tiran al piso. ¿Quién es este hombre? ¿Quién eres tú? Que los cielos y el mar y el viento se detienen cuando tú lo dices. ¿Quién es? ¿De dónde saliste? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Nos vas a matar con tanta gloria. ¿Sí notan la diferencia, hermano? Así que si tú no alcanzas a ver el rostro de Dios en la cara de Jesús mientras leemos estas páginas, ruégale al Señor que te salve. Ruégale al Señor que te dé vida y claridad para que de una vez y para siempre puedas tú ser pasado de las tinieblas a la luz admirable y puedas cantar himnos de gloria como lo hacía la iglesia. Digno eres, oh Señor, digno eres. ¿Por qué? Porque Él es digno. Oye, porque Él es el Cordero de Dios que quitó mi pecado. Porque Él es digno. Oye, porque Él era el Dios soberano, eterno e invisible e inmortal y se hizo mortal en un cuerpo humano para venir a la cruz por mí y por el Padre en primera instancia. Él es digno. Si notan el color de la adoración de los verdaderos discípulos del Señor, ellos adoran el carácter de Dios y los que no adoran lo que Él puede dar. No está mal, como lo había dicho, no está mal dar gracias a Dios por su favor, por su misericordia que nos da,
Pero el centro de nuestra adoración no es eso. El centro de nuestra adoración como iglesia del Señor es alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque Él es soberano, porque Él es glorioso, porque Él es digno. Y lo demás de lo que ha hecho por nosotros recibe gloria y alabanza, pero nuestro corazón está puesto en quién es Él, no en lo que hace por nosotros. Hay una gran distinción, hermano. Los que son verdaderamente discípulos del Señor adoran al Señor por quién es Él, por su carácter. Me encanta una canción de Marcos Vidal que habla un poco de esto, de los discípulos. Y el coro dice, yo quiero ser, no quiero ser como aquellos hombres, ¿no? Los 5,000. Prefiero ser de aquellos hombres que recogen las canastas y los panes y pasar la noche en vela con el Señor, conversar hasta el nuevo día. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos ven realmente quién es Él. A pesar de que todavía no entendían muchas cosas, a pesar de que su mente estaba embotada, como dice aquí en el 52, todavía no entendían muchas cosas. De hecho, cuando el Señor muere en la cruz, todavía no entienden muchas cosas, pero entienden lo suficiente para quedarse. Es cuando viene el Espíritu de Dios en Hechos 2 donde todo tiene sentido. Cuando llega el Espíritu Santo y da poder y entendimiento y se construye lo que hoy somos, la iglesia del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Qué discípulo eres tú? ¿Tu fe es verdadera? ¿O buscas al Señor para rogarle que te dé más cosas de este mundo? ¿O estás aquí y vives una vida en obediencia, en adoración, porque Él te ha dado vista para que lo veas y es tan hermoso y tan glorioso? Hermanos, es una adicción. Estoy tan enamorado de ese hombre que no puedo sacarlo de mi mente. Todo el tiempo estoy pensando en Él. Como dice la canción, todo me recuerda a Él. Veo la gloria de sus manos en muchas cosas que suceden en el día, que a tal punto te vuelves un esclavo de Él voluntariamente. Y eso es una gran distinción. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos vamos, somos los que permanecemos hasta el final, porque Él nos hace permanecer. Por su pura gracia. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Qué discípulo eres? ¿Estás entre los 5,000 o estás entre los pequeños 12 ignorantes que le siguen a todas partes? Tal vez no sepas todo, hermano. El camino cristiano no se trata de ver quién sabe más, no. Esto se trata de cuán puedes tú entender, que el Espíritu te ilumine y cuánto practicas hasta el final. Y si no puedes hoy, inténtalo mañana. Se acabó. ¿Quién eres tú? Y una vez más, si tú estás entre los 5,000, yo te ruego en el amor del Señor que busques al Señor en arrepentimiento de fe y clames. ¿Sabes qué es clamar? Cuando un padre ha perdido a su hijo y no se veía venir, ¿has visto cómo lloran? Cuando un hijo muere en la calle, cuando iba en su motocicleta y murió, y llega el papá de su trabajo corriendo y gritando, se tira al piso gritando, Dios, ayuda. Eso es clamar. La circunstancia lo amerita. Pero en vez de que veas a tu hijo, vete a ti mismo, como si estuvieras tirado allí. Se trata de tu eternidad, se trata de ti, de tu futuro. ¿Quién eres tú? Si tú no estás entre los dos, hermano, clama al Señor. Él es fiel y Él escucha nuestras oraciones y vendrá al pronto para auxiliar.